Buenas tardes, mis hermanos. Hoy, como otro martes, lo bendecimos, damos gracias por su vida y bueno, continuamos con las clases de Efesios. Somos el centro cristiano del pastor Hugo Rifo, del Seibo y de Magdalena. Así que lo dejamos con el maestro de la palabra que va a seguir dando Efesios, faltando poquito. Marco, te dejamos. Amén. Amén, amén. Y falta poco. Bueno, vamos a orar. ¿Sí? El tema que tenemos que hablar hoy es un tema muy complicado. Sí, todo. No sé, el otro día estaba viendo un video que está bueno, ¿no? Que estaba hablando Santiago cuando escribió la epístola, ¿no? Y en un momento vieron que dice que el que escucha la palabra pero no la hace es semejante a uno que ve su rostro en el espejo, ¿no? Y que en el momento se da cuenta, pero después no sale y se olvida. Y mostraban un hombre que iba a un estanque a buscar agua, y cuando estaba así sacando agua, se miró la cara ahí, ¿no? Y de golpe apareció una señora viejita con un cántaro grande, y él la ayudó a cargarla, ¿no? Porque como que ahí se sintió reflejado, ¿no? Pero después, una vez que se fue caminando 2 o 3 cuadras y otra señora le pidió si le podía compartir el agua y le dijo que no quería, ¿no? Y volvió de nuevo a su vieja actitud, a su vieja. ¿No le pasa a veces que somos así con la palabra de Dios, que en el momento nos toca y nos dice, che, esto lo tengo que cambiar, esto lo tengo, pero que después nos olvidamos y ya volvemos de nuevo a la antigua forma de vivir, a la antigua forma de ser? O sea, es como que en el momento, como dice Santiago, vemos nuestro verdadero rostro, pero después con el tiempo nos olvidamos, ¿no? Y volvemos de nuevo a hacer lo que habíamos dicho que no lo íbamos a hacer. No sé por qué será, quizás porque lo consideramos que no es tan importante, ¿no? Porque las cosas que consideramos importantes, que son malas, de en serio, las dejamos, ¿no? Al principio, cuando empezamos el camino de Dios, dejamos un montón de cosas. Pero ¿por qué todavía guardamos ciertas cosas que no dejamos? Yo creo que es porque creemos que no son tan malas, ¿no? No sé si estos días Efesios nos hablaba de la forma de hablar, ¿no? De la forma de comportarnos, de los chistes de doble sentido, que son muy comunes a veces en la iglesia, ¿no? Hablar cosas que son vergonzosas hablar, ¿no? Pablo decía cosas de las cuales aún es vergonzoso nombrarlas, pero nosotros a veces hacemos chistes de doble sentido en la iglesia. O hablar de una forma vulgar, hablar necedades, ¿no? Como dice, que es hablar pavadas, ¿no? Y en el momento decimos, sí, yo voy a tratar de empezar a hablar menos pavadas, porque la verdad que me paso todo el día. Y después al tiempo volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no? A darnos cuenta de que es importante como aprovechar el tiempo, ¿no? No sé si les pasó, a mí me pasó, ¿no? De que mientras leía eso, ¿no? De que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos, ¿no? Como dice, aprovechar bien el momento, y que Dios en cada momento quiere usarnos, y que si nosotros estamos dormidos y estamos en otra, va a pasar ese tiempo y ya no va a volver nunca más, ¿no? Y que tenemos que aprovechar bien ese momento, ¿no? Y a veces, y en ese momento, por ahí nos damos cuenta y decimos, sí, desde ahora en adelante y capaz que lo hacemos 1 o 2 días, pero después volvemos de nuevo a la misma rutina de desperdiciar el tiempo, de hacer lo mismo pero bueno, que Dios nos ayude, ¿no? a que la palabra de Dios nos vaya moldeando, ¿no? A la imagen de Jesús. Nosotros debemos, cada cosa que vamos a hacer, imaginarnos cómo actuaría Jesús, ¿no? Por eso Pablo decía, no sean imitadores de un líder, sino sean imitadores de Dios, como hijos amados, ¿no? Y andad en amor. ¿Se acuerdan cuando empezó el 4? Así que es una vara larga, grande que Dios nos dio, ¿no? No nos medimos con cualquier persona, nos medimos con Dios directamente. Y tenemos que buscar ser cada vez más parecidos a Él. Así que vamos a orar, pedirle a Dios que hable y que no haya malos entendidos, ¿no? Porque estamos hablando un poquito acerca de la sujeción, acerca del orden del matrimonio que vamos a hablar hoy, y que podamos ser maduros, ¿sí? Para entender lo que Dios quiere. Bueno, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque tenemos el privilegio una vez más de
de leer la Biblia, de estudiarla. Te pido que tu Espíritu Santo pueda aclarar, Señor, lo que tu Espíritu guió, Señor, a Pablo a escribir cuando escribió la epístola a los Efesios, para que no le agreguemos nada, Señor, tampoco que le quitemos nada, sino que podamos decir lo justo, lo que vos quisiste aclarar, Señor, en cuanto a esto tan importante que es como es la sujeción, como es la familia, Señor. Ayúdanos a poder estar prestos, Señor, a lo que vos dijiste acerca de esta institución, Dios, y que podamos hacerle caso, Dios, y que sea todo para gloria de tu nombre, que tu Espíritu Santo tome control, Señor, de esto que vamos a hablar ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo primero que es bueno aclarar, a veces en la Biblia se habla de algo ideal, ¿no? Pablo va a empezar a hablar de un matrimonio, primero habla de la sujeción, pero después habla del matrimonio, y da por sentado que le está escribiendo a personas creyentes, ¿no? Así que uno va a decir, pero mi esposo no es creyente. Bueno, acá Pablo está hablando de personas creyentes, de entrada, ¿no? Así que puede haber un montón de excepciones, un montón de cosas, pero vamos a tomarlo como que somos un matrimonio, los dos creyentes, ¿no? La esposa y el esposo, porque eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal es que, por eso Pablo también dice que no tenemos que casarnos con personas que no son creyentes, porque siempre va a haber problemas, ¿no? Más en cuanto a estas cosas que habla a veces Pablo, siempre va a haber diferentes opiniones acerca de cómo es el matrimonio. Pero acuérdense, no le vuelvo a repetir, Pablo estaba suponiendo que estaba hablando con matrimonios creyentes, ¿no? Matrimonios de creyentes, de personas consagradas a Dios, personas que buscan con todo su corazón hacer la voluntad de Dios en su vida y en su familia. Así que primero tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿no?, si somos de esa clase de creyentes que buscamos con todo nuestro corazón hacer la voluntad de Dios, aunque a veces no nos guste, ¿no? Aunque a veces nuestra naturaleza vieja nos patee un poquito, ¿no? Porque vamos a hablar de cosas que a la carne no le gustan. Así que vamos a empezar. ¿Saben que hoy el tema, ¿no?, de Pablo y de este texto de Efesios es cómo tener un matrimonio exitoso, un matrimonio como Dios quiere, ¿no? El matrimonio es una institución creada por Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Adán en el principio y lo vio que estaba solo? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que, ¿se acuerdan en la creación? Dios en el primer día hizo una cosa, vio que Dios que era bueno, después hizo otra cosa y vio Dios que era muy bueno, pero cuando hizo al hombre, es la única parte donde dice que no es bueno, ¿no? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que le hizo una mujer, ¿sí? No le hizo dos mujeres ni tres mujeres. Dios creó el matrimonio, de entrada ya pensamos, ¿no?, en un matrimonio heterosexual, ¿sí? O sea, hetero quiere decir diferente, ¿no?, de diferentes sexos, ¿no?, el hombre y la mujer. Es una institución creada por Dios y es una de las instituciones más atacadas por el diablo, ¿no?, la familia. Primero el matrimonio, ¿no? El matrimonio, porque el matrimonio es la base de todo, ¿no? El matrimonio es la base de la familia. La familia es la base de la sociedad, ¿no? Y la sociedad es un país, un lugar, ¿no?, que si anda mal la familia, si anda mal el matrimonio, no va a andar bien la familia, y si no anda bien la familia, no va a andar bien la sociedad. Ese es el problema de hoy en día, ¿no? Hoy en día se le busca la vuelta, ¿no? Que se le quiere echar la culpa al gobierno porque las cosas no están bien, se le quiere echar la culpa en la casa se dice que la culpa de la mala educación que hay es de los profesores o de la escuela, cuando en realidad todo empieza en la casa, ¿no? El problema hoy en día es que el diablo está tratando de destruir la familia. La familia y el matrimonio, ¿no? El matrimonio es atacado en la escuela, ¿no? La familia es atacada en la escuela. Hoy en día, ¿saben que? ¿Vieron cuando se quería aprobar la ley del aborto? Que no se aprobó. Hubo muchos que estaban a favor del aborto que dijeron, bueno, en esta generación por ahí no lo vamos a hacer, pero la generación que viene es nuestra.
¿no? Porque en la escuela los chicos lo que dicen es tenemos que evitar que la familia sea la que guíe a los chicos. No sé si sabían eso, ¿no? Porque dicen, hay una ley que salió en el 2006 que dice que la fuente principal de todo lo malo que hay hoy en día, de la discriminación y todo eso, es la familia. Así que hay que tratar de separar lo más posible a los chicos de los padres, ¿no? Porque, o sea, como que se tiene que cortar de raíz el problema, ¿no? Está mal lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, la moral cristiana y todo eso, así que los chicos tienen que tratar, la escuela tiene que tratar de guiar a los chicos como de verdad tendría que ser, ¿no? Más tolerante, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Saben que en la escuela hay todo un ejército de personas que van a querer apartar a sus hijos de la verdad, ¿no? Ya desde jardín de infantes se enseña educación sexual, se enseña ideología de género, ¿no? Todo con el fin de destruir a la familia. Así que la familia también es atacada, o el matrimonio es atacado en las series y en las películas. Vieron que hoy en día, cuando se habla del matrimonio, siempre se habla en chistes, ¿no? Como que es algo malo, como que es algo... No, la mayoría de los héroes de las películas son separados, o son solteros, o no se casaron nunca, o no se quieren casar, o no sé si se dieron cuenta, porque es como que hay como una campaña en contra del matrimonio. Me acuerdo cuando nacieron los chicos, ¿no? que fuimos a anotarlos y se sorprendían porque nos preguntaron se sorprendían porque teníamos la libreta de matrimonio, ¿no? Porque el 99% de los hijos anotados eran hijos de padres no casados, ¿no? De padres. Así que el matrimonio no es algo común hoy en día, ¿no? Es atacado, como decía, ¿no? Por las series, las películas, es atacado por la sociedad, ¿no? Es como, todos ven el matrimonio como una atadura, ¿no? Vieron que siempre se hacen esas cargaditas, ¿no? De que ya una vez que te casás perdés la libertad, ¿no? Que una vez que te casás ya vas a dejar de ser feliz, ¿no? Y yo empecé a ser feliz cuando me divorcié, ¿no? Cuando me casé. Y eso es lo que trata, ¿no? De hacer el enemigo. El enemigo trata de presentar el matrimonio como algo que no es bueno, cuando la Biblia nos dice que el matrimonio sí es bueno. El enemigo trata de mostrar como que el hombre no fue creado para estar con una persona toda la vida. No sé si escucharon alguna vez esa idea, ¿no? Hoy en día se dice eso, ¿no? Que el hombre no fue creado, que es antinatural que una persona esté toda su vida con otra, ¿no? Que un hombre se case con una mujer y estén toda la vida juntos. Es como que se enseña eso, ¿no? Ahora, el matrimonio tiene muchas cosas buenas, ¿no? El matrimonio, primero porque Dios lo creó. Nosotros fuimos creados por Dios y solamente Él puede decirnos cuál es nuestro verdadero propósito, ¿no? Así que si Dios cuando vio a Adán que estaba solo y dijo no es bueno que el hombre esté solo y creó a la mujer, y se acuerdan que dijo entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, quiere decir que es bueno, ¿no? Que tiene cosas buenas. Dios le creó, cuando lo vio a Adán solo, lo mejor que pudo hacer, lo mejor que le pudo dar Dios al hombre fue la mujer, ¿no? Lo mejor que pudo crear. Y acuérdense, ¿no? Que Dios creó el matrimonio antes de crear todas las otras cosas, ¿no? Antes de que exista la sociedad, antes de que exista la iglesia, antes de que exista lo que sea, Dios creó el matrimonio. Por eso el matrimonio es lo más importante. Y el diablo sabe que si destruye el matrimonio, destruye la sociedad. No sé si se dieron cuenta hoy que no es muy común el matrimonio. Y muchos se casan porque hay divorcio, ¿no? Dicen, bueno, me caso y si no funciona después me separo, ¿no? O sea que... y por eso hoy en día la sociedad está como está. Pero el mundo cree que ellos tienen
la solución, ¿no? El mundo cree que la solución, porque ellos creen en ese amor egoísta, ¿no? De que yo quiero ser feliz, así que yo hago como a mí me gusta, como yo quiero. Y eso es lo que el mundo tiene pensado, ¿no? De lo que es el amor. Y Dios piensa totalmente todo lo contrario, ¿no? Vamos a abrir la Biblia, si quieren, en Efesios. Capítulo 5, versículo 21. Amén. 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Amén? Amén, amén. ¿Saben que el otro día había leído una historia, ¿no? de un matrimonio, una pareja que se habían casado, estuvieron, no sé cuántos, creo que la mayoría se casaron, están casados y no sé, vieron que el día de la boda es muy cansador, ¿no? Uno termina hecho pedazos después porque tuvo que organizar esto, organizar lo otro y que todo se haga a tiempo. Bueno, esta pareja habían hecho todo, ¿no? Habían reservado para la noche matrimonial una suite presidencial en un hotel de 5 estrellas. ¿No? Yo creo que ya les había hablado de esto, ¿no? Y bueno, terminaron cansados, llegaron como a las 1 o 2 de la mañana a ese lugar y cuando los llevaron a ese lugar abrieron una puerta y había una piecita cuadradita chiquita, ¿no? Que había un sillón, una mesita, había unas frutitas ahí en la mesita y el matrimonio se enojó, ¿no? Porque ¿cómo puede ser? Nosotros pagamos la suite presidencial y esto es la suite presidencial, así que... Pero estaban tan cansados, aparte vieron que el sofá que había era un sofá cama, así que lo estiraron, ¿no? Y vieron cuando uno está cansado, bueno, que después de todo el día, ¿no? Del ajetreo, del matrimonio, de la fiesta, de las fotos, de todo eso, estaban tan cansados mentalmente también, así que dijeron, bueno, vamos a dormir, mañana nos quejamos, ¿no? Y se durmieron, ¿no? Y al otro día, cuando ni bien se levantaron, fueron rápido a hablar con el conserje y a quejarse, ¿no? Por lo que había pasado. Y entonces el conserje agarró y le dijo, no, a ver, bueno, vamos a ver por qué se quejan, ¿no? Y cuando entraron al cuartito, había una puerta que ellos pensaban que era el guardarropa, ¿no? Y cuando entraron así, vieron una suite gigante, ¿no? Con lo mejor, ¿no? Todo de mármol, había una mesa grande con un montón de cosas, de frutas, de postres, comida, bebidas, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que habían cometido un error, ¿no? Pero yo pensaba esto, ¿no? Que muchas veces nosotros vemos el matrimonio así, ¿no? Lo vemos como si sería, a nosotros nos prometieron algo bueno, algo grande, pero lo vemos como ese cuartito chiquitito, ¿no? ¿Y qué decimos? Y bueno, debe ser que esto es el matrimonio, ¿no? Debe ser que Dios quiere esto, ¿no? Así que nosotros no terminamos creyendo que debe ser que Dios quiere que sea así, ¿no? A veces hay gente que no es feliz en el matrimonio, pero dice, bueno, hay mucha gente que permanece casada por el ministerio, ¿no? Porque si me separo no puedo servir, ¿no? Hay gente que se mantiene casado por las apariencias, ¿no? Porque ¿qué van a decir de mí si yo me... Hay gente que se mantiene casado solamente porque siempre fue así, ¿no? Mis padres se mantuvieron casados, yo sé que mis papás no se querían, pero siempre vivieron juntos. Algunos se mantienen casados por los hijos solamente. No es como esta pareja que dijeron, bueno, como que uno se acostumbra a ser así, ¿no? Y esta pareja le pasó eso, ¿no? Dijo, bueno, vamos a
a disfrutar de esto, de lo poquito que tenemos. Y Dios no preparó así el matrimonio. Para Dios el matrimonio es algo más grande. Por eso dijo que no era bueno que Adán esté solo y le preparó una ayuda idónea, ¿sí? Le preparó. Así que si nosotros queremos tener un matrimonio feliz, tenemos que seguir las instrucciones de Dios para el matrimonio. Cuando Dios lo vio solo a Adán, le dijo, vamos a hacer ayuda idónea. Miren, la palabra ayuda idónea en hebreo es ser neget, que quiere decir rodear, proteger, ayudar, ser aliado, ¿no? Eso es la esposa, ¿no? Defensor, el socorro, ¿no? Eso es lo que quiso decir Dios cuando creó a la mujer. La mujer es nuestro aliado, no es nuestro enemigo, no es la persona que nos espera para decir. Pero yo me acuerdo que a veces en el trabajo había personas, algunos muchachos o hombres que antes de ir a la casa preferían ir a otro lado, ¿no? Y después, cuando ya estaban cansados, iban a la casa, ¿no? Porque no querían ir a la casa. No querían porque no disfrutaban del matrimonio, no disfrutaban de su familia. Era como un castigo llegar a la casa, ¿no? Pero la Biblia nos dice que la mujer, nosotros somos ayuda idónea de la mujer es ayuda idónea, y es esto, ¿no? Es la que nos rodea, como un muro. ¿Vieron como los muros en las ciudades que nos protegen, que nos ayudan? Son nuestros aliados, no son nuestros enemigos, como decía, nuestro amparo. Eso quiere decir ayuda idónea. Ahora, Dios dio principios para que tengamos un matrimonio feliz. El primer principio, que no es muy lindo, es el principio de la sumisión, ¿no? Dice Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ahora lo primero lo que me gustaría aclarar es, porque todo lo que leen este pasaje, ¿qué rescatan? ¿De quién se tiene que sujetar? Lo primero que dicen es que habla de la sujeción de la mujer. Pero si ustedes ven, Pablo no empieza hablando de la sujeción de la mujer, empieza a decir, someteos los unos a los otros en el amor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Sabe por qué hay un problema con la sujeción? La sujeción es contraria a la naturaleza humana. La sujeción no es natural. Romanos 8:7 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nuestra carne no le gusta sujetarse y no se puede sujetar. Donde usted ve una iglesia donde hay mucho lío, pues ¿se acuerdan? Pablo decía que en la iglesia de Corintio, a la iglesia de Corintio le costaba sujetarse, ¿no? Y Pablo, ¿qué dijo? Son carnales, ¿no? Son niños espirituales. La naturaleza, lo natural en el hombre no es la sujeción. No sé si vieron un bebé alguna vez, algún niño. ¿Crían niños? ¿A cuántos los llevaron a la escuela que les enseñe a ser rebeldes? No, los chicos no necesitan que les enseñemos a ser rebeldes. ¿No? Solito, usted le dice no toques, ¿y qué va a hacer? Va a ir a tocar porque... Yo sé que uno dice, pero no vas a decir eso de un niño. Es verdad, los niños son de Dios y sí, son angelitos y todo eso, ¿no? Pero tienen dentro de sí ya la naturaleza rebelde. Por eso no hay escuelas para enseñarle a los chicos malos modales. Hay escuelas para enseñarle a los chicos buenos modales. Porque es natural, no es natural en el chico que el chico se porte bien, ¿no? Por eso la Biblia nos dice que hay que corregir a los chicos, porque lo natural en el hombre es la rebeldía. Satanás fue rebelde en el principio. ¿Sabe que Satanás era uno de los ángeles principales en el cielo, ¿no? en el reino de Dios? Pero un día quiso ser igual que Dios y se rebeló a la autoridad de Dios. Así que él es el padre de toda la rebeldía. Él inventó, por decirlo de una forma, fue el primero que se rebeló. Después Adán y Eva fueron rebeldes, ¿no? El problema de Adán y Eva no fue solamente comer una fruta. El problema de Adán y Eva fue la rebeldía. Ellos decidieron abiertamente rebelarse en contra del plan de Dios. Y toda la humanidad, por la caída de Adán y Eva,
heredó esa rebeldía natural. En nosotros es común rebelarnos, porque tenemos la naturaleza. Yo sé que esto tampoco no le gusta mucho, ¿no? Pero tenemos la naturaleza de Satanás, cuando no somos creyentes, ¿no? Antes teníamos. Jesús una vez les dijo a los fariseos, ustedes sois hijos de vuestro padre, el diablo, ¿no? O sea, la persona cuando nace con la naturaleza de Satanás. Y somos rebeldes por naturaleza. Por eso es tan difícil que una persona se sujete. Y por eso es tan común la rebeldía. ¿Saben que la humanidad es rebelde? El Salmo 2, del 1 al 3 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso muestra cómo es la humanidad, ¿no? Lo que va a pasar en el tiempo del fin, pero cómo es la humanidad siempre fue rebelde a Dios, ¿no? Así que no es natural en el ser humano la sujeción. Pero nosotros, o sea, no tenemos la naturaleza del diablo, ¿no? Nosotros, la Biblia dice que a los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿En la iglesia existe la rebeldía? ¿Por qué? ¿No? ¿Saben que en la tele es como les decía, no es común la rebeldía? Los ídolos de las películas, los cantantes son rebeldes. Siempre actúan solos, siempre no están casados, siempre están solos, siempre se rebelan, ¿no? No sé si vieron que siempre están en contra de los jefes, en contra del que le manda, en contra de... Y los jóvenes aman la rebeldía, ¿no? Tratan de imitar a los rebeldes. ¿Saben que la mayoría de los jóvenes hoy en día no imitan los buenos ejemplos? Tratan de imitar a los que son más rebeldes. No sé si sabía eso. Los llevan en sus remeras, ¿no? Son orgullosos de tener ¿no? Y cuando más rebelde es, hasta mostrar una rebeldía en la forma de vestir, en cómo, en el pelo, todo son formas de mostrar la rebeldía, y eso es porque es natural en el ser humano. Satanás, que es el padre de toda la rebeldía, hoy en día es mejor visto casi que Dios, ¿no? Porque ese sí que se rebeló en contra de lo establecido, como se dice hoy en día, ¿no? Hasta en Netflix tiene una serie, ¿no? ¿Sabés que hay una serie donde el protagonista, el héroe es Satanás, es el diablo? O sea que ya dejó de ser el malo de la película y ahora es el bueno de la serie de Netflix, ¿no? O sea que la rebeldía es natural en nosotros, ¿no? Una forma de saber si nosotros somos buenos creyentes es saber si somos rebeldes o no. ¿Cómo somos con los patrones donde trabajamos? ¿Somos rebeldes? ¿Nos sujetamos? ¿Cómo somos con las autoridades, con la policía, con los gobernadores, con los gobernantes, ¿no? ¿Cómo somos como los hermanos de la iglesia? ¿Nos sujetamos a los hermanos, como dice Pablo, someteos los unos a los otros? En el amor de Dios, nos sujetamos a los líderes de la iglesia, nos sujetamos a nuestros padres, y lo último, ¿no? Nos sujetamos a nuestro cónyuge. O sea, ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque, como les decía, la mayoría de la gente cree que esta parte de Efesios habla solamente de la sujeción de la mujer, pero como les decía, ¿no? Lo primero que dice es que tenemos que sujetarnos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Quiere decir que, ¿se acuerdan que Pablo decía considerad a los demás como superiores a vosotros mismos? No creernos que siempre tenemos la razón, no ser orgullosos de aceptar el consejo de otros. Eso quiere decir someteos los unos a los otros. Y lo más importante que hoy, como hoy comentábamos, ¿no? Es que Pablo dice tiene que ser la base de nuestra sujeción, el temor a Dios. No lo tenemos que hacer porque respetamos a Dios. Si no nos sujetamos, si no nos sometemos, estamos siendo rebeldes a Dios. ¿Vieron que hay gente que dice, sí, yo, mujeres o hombres, dicen, yo a Dios me puedo
sujetar, pero a mi esposo ni loco. ¿No? Hay mujeres que dicen eso, hay hombres que dicen eso, ¿no? Yo a Dios lo puedo amar, pero amar a mi esposa, no sabes lo que es mi esposa, ¿no? Pero la Biblia dice que, por eso dice, ¿no?, que primero que todo tenemos que tener temor de Dios. Por eso les decía al principio, ¿no?, que estamos hablando de personas que quieren cumplir la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, someteos los unos a los otros, y pone, ¿no?, en el temor de Dios. ¿Sabe que hay una cosa, no? Este pasaje es casi el último pasaje del que habla Pablo acerca de deberes cristianos. Y después en el capítulo 6, 10, empieza a hablar de la lucha del creyente con Satanás. Ahora, ¿por qué ustedes creen que Pablo puso la sujeción antes de la lucha que tenemos que tener contra Satanás? ¿Se acuerdan que Santiago dice que Dios da gracia a los humildes, ¿no? Y después dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y que huirá de vosotros. Ahora, si nosotros no somos altivos, ¿qué hace Dios? Dios es el que los mira de lejos, ¿no? Se aparta de ellos. Y si nosotros no nos sujetamos, ¿y el diablo va a huir de nosotros? Si somos orgullosos, somos la presa ideal para Satanás. Por eso Pablo, antes de empezar a hablar de la guerra espiritual, puso esto, ¿no?, de la sujeción. Si nosotros somos personas sujetas a Dios primero que todo, sujetas a unos a los otros, sujetos a nuestro cónyuge, ¿no?, recién ahí vamos a estar preparados para luchar contra Satanás. Si no, nunca vamos a poder ganar, porque el diablo nos va a agarrar, nos va a tener de hijos, porque nunca vamos a poder tener victoria contra Satanás si primero no aprendemos a sujetarnos. Por eso Santiago decía, ¿no?, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Podríamos ponerlo en negativo, ¿no? Si no se someten a Dios, el diablo no va a huir, los va a tener de hijos, ¿no? Por eso, si queremos tener un matrimonio exitoso, lo primero que tenemos que hacer es aprender a someternos, ¿no? Jesús enseñó acerca de un poquito de la voluntad de Dios sobre el tema, ¿no? En Lucas 22, 24 al 27 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no hacia vosotros, sino sea el mayor entre vosotros el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿No? O sea que Jesús nos dio un ejemplo, ¿no?, de cómo tenemos que ser. Si nosotros queremos ser algo, tenemos que aprender a servir y a sujetarnos. Jesús dijo que el orden en el mundo es diferente al orden que hay en la iglesia, ¿no? El orden en la iglesia es el que quiere ser el mayor de todos, tiene que... Así que, por eso tenemos que sujetarnos, ¿no? Porque Jesús lo hizo. ¿No? Dice Pablo en Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, teniendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Si nosotros nos sujetamos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y vamos a ser recompensados. Por eso Pablo decía, ¿no?, haya pues en vosotros este mismo sentir. Así como Jesús se sujetó y se humilló, ¿cuántos están dispuestos a eso? Uno dice, no, yo me sujeto a Dios, pero a esta persona, ¿no? Se sujeta, pero Jesús, ¿sabe qué?
la Biblia nos habla de que Jesús, nunca ninguno de nosotros nos vamos a humillar tanto como se humilló Jesús, ¿no? Nunca, porque Jesús es Dios, Jesús es el Creador y se hizo hombre y vivió como hombre padeciendo, y no solamente eso, sino que fue humillado por el mismo hombre, ¿no? Si hay alguien que no merecía ser humillado era Jesús. Si hay alguien que de verdad tenía autoridad y que tenía derecho a imponer su autoridad era Jesús, pero Él decidió no hacerlo, ¿no? Él decidió sujetarse, ¿no? Y por eso recibió un premio, ¿no? Por eso recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Así que si nos sujetamos, seguimos el ejemplo de Jesús y seremos recompensados. Y si no nos sujetamos, seguimos el ejemplo del otro, ¿no? ¿Lo nombramos? Del diablo. La persona que no se sujeta está siguiendo el ejemplo del diablo. La persona que se sujeta, por eso Pablo decía allá, puede ser en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Nosotros tenemos que sujetarnos y someternos como Dios, como se sujetó Jesús. Como decían, hay algunos que dicen, yo me sujeto a Dios y no a los hombres. ¿Nunca escucharon eso? ¿Saben que en la iglesia de Corintios había muchas divisiones, ¿no? Había algunos que decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Pedro, de Cefas, otros decían, yo soy de Apolo, pero los peores de todos eran, yo soy de Cristo, ¿no? Los que no le hacían caso a ninguno. Eso quiere decir, ¿no? Yo no me sujeto a ninguna persona porque todos son pecadores, todos son imperfectos, así yo me sujeto a Dios nomás. El único que se merece mi sujeción es Dios. Ahora el problema es que Dios nos dice que nos sujetemos los unos a los otros. Así que si no nos sujetamos los unos a los otros, no nos estamos sujetando a Dios tampoco, ¿no? Porque si Dios nos ordena ir y sujetarnos a los hermanos y nosotros no lo hacemos, estamos siendo rebeldes contra la palabra de Dios. Entonces se entiende, ¿no? O sea que nadie puede decir yo me sujeto a Dios y no a los hombres, porque al no sujetarse a los hombres ya no se está sujetando a Dios. Es una contradicción. Si nosotros, o sea, la mejor forma de demostrar que nos sujetamos a Dios es sujetándonos a los demás, ¿no? Y esto va para el hombre y para la mujer también, ¿no? Y va para todos los cristianos. Lo primero que tenemos que hacer para tener un matrimonio exitoso es vencer la carne. Acuérdense, ¿no? La carne es la que nos hace ser orgullosos. Acuérdense que Pablo dice, ¿no? que la carne no se somete a la ley de Dios, porque no puede, ¿no? No es que... así que si nosotros lo primero que tiene que haber para que haya un matrimonio feliz el secreto es la sumisión, ¿sí? Y para sujetarse lo primero que hay que hacer es poder vencer la carne. La carne es la que no quiere sujetarse a lo que Dios nos dice. Así que bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo anda? ¿Quién gobierna en usted? ¿No? Porque lo primero que pasa, ¿no? Cuando se lee este pasaje es por qué cuando las mujeres se enojan, ¿no? Porque dicen, ¿no? Las casadas estén sujetas a vuestros maridos. Ahora, ¿saben que la Biblia enseña que el hombre en un sentido también tiene que sujetar cosas a su mujer, ¿no? Cuando dice los casados, a los maridos amen a vuestra esposa, amar es también sujetar cosas, no es someter cosas. Cuando hay un matrimonio, son dos voluntades que se tienen que someter las una a la otra para hacer una sola voluntad, ¿no? Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola persona, una sola carne. Así que el hombre también tiene que someter cosas, tiene que someter tiempo, ¿no? Si hay algo que le cuesta al hombre es darle tiempo a la mujer, ¿no? Yo no sé si le pasa, ¿no? Pero la mujer necesita hablar, ¿no? Así que esto de la sujeción no tiene que ver solamente con la mujer. También el hombre tiene que estar dispuesto a subordinar su voluntad a la voluntad de la mujer. Al hombre hay cosas que le gustan
y que a veces no las hace, no es porque estén mal, sino porque tiene que darle lugar a la familia, darle lugar a la esposa. No, el hombre llega del trabajo cansado y el hombre no es de hablar mucho, ¿no? Y la mujer quiere hablar. Así que nosotros, si amamos, como dice Pablo, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. O sea, también nosotros nos entregamos a nuestra esposa y renunciamos a lo que nosotros nos gustaría hacer para poder hacer algo que a la mujer le gusta, ¿no? Como es charlar, ¿no? Como es hablar. Parece una locura, ¿no? Pero la mujer, al ser más sentimental, ¿no? Necesita hablar. El hombre es más parco, no es de hablar tanto. La mayoría de los hombres llegan a la casa y ¿qué hacen? Prenden la tele, ¿no? Y juegan el cielo, ¿no? Y la mujer se va, ay, no sabés qué pasó hoy en la escuela, y el hombre ni 5 le da, ¿no? Pero por eso, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? La sujeción no es solamente de la mujer al hombre. El hombre también tiene que renunciar a cosas para darle a la mujer, ¿no? Por eso tiene que renunciar al tiempo que le gusta, ¿no? A lo que le gusta, para estar con ella. ¿Se entiende? O sea, acuérdense que acá Pablo no está hablando solamente de la sujeción de la mujer, porque acá se malinterpreta todo, ¿no? Dice, acá Pablo está hablando de la sujeción, primero, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, después habla de la sujeción de la mujer, ¿no? Al hombre, después habla de la sujeción del hombre a la mujer, después habla de la sujeción de los hijos a los padres, después habla de la sujeción de los empleados a los patrones, ¿no? Así que no está hablando solamente de que la mujer se tiene que sujetar al hombre. El hombre también tiene que dejar muchas cosas y darle tiempo a la mujer. Nosotros no podemos exigir, y esto es otra cosa, ¿no? Lo primero que decimos cuando la primera excusa es que dice una mujer, por ejemplo, yo no me sujeto a mi esposo porque él no me da el amor que me tiene que dar. Y el hombre que dice, yo no amo a mi esposa porque ella no me respeta, ¿no? Pero no es cuestión de algo. Yo tengo que decidir hacer mi parte y mi esposa tiene que decidir hacer la parte de ella. Por eso estamos hablando de algo, un ideal, ¿no? Un ideal cristiano. Los dos somos cristianos, estamos sometidos a Dios, tenemos temor de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, así que yo no voy a esperar que mi esposa haga lo que tiene que hacer para yo cumplir con mi parte. Yo me voy a preocupar por lo mío, ¿no? Y voy a pedirle a Dios que mi esposa también pueda ella ocuparse de cumplir su parte, porque es algo mutuo. ¿Se entiende? O sea, no estamos hablando de que la mujer que el hombre se sienta en la mesa, como pasa muchas veces, ¿no? Que el hombre se sienta a la mesa y espera que la mujer vaya y le sirva y haga. El hombre tiene que compartir tiempo con la mujer, tiene que ayudar. Hoy en día no hay mujeres que trabajan y ya no es como antes, ¿no? Que por ahí la mujer se quedaba en la casa todo el día. Y a veces hay lugares donde el hombre llega y quiere solamente que lo sirvan y creen que eso es ser cabeza del hogar. Y eso no es ser cabeza del hogar, ¿no? Esas tareas del hogar se pueden compartir y eso no es perder autoridad. Si uno lava los platos no pierde la autoridad de esposa, ¿no? No es que ya dejó de ser la cabeza del hogar, ¿no? Si uno se pone a hablar de los problemas de los chicos, no es que dejó de ser la cabeza del hogar. La cabeza del hogar no es sentarse, a ver, tráeme esto otro, porque yo soy la cabeza. Si creemos que eso es ser el líder de la casa, estamos recontra equivocados, ¿no? O sea, el primer paso es renunciar a la carne, vencer la carne. El segundo paso para las mujeres, estamos hablando de las mujeres ahora, ¿no? Es reconocer la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Sabes que como decía hoy, ¿no? Cuando Dios creó al matrimonio, puso a cada uno en un lugar específico, ¿no? Y si esos lugares se cambian, el matrimonio no va a tener éxito, ¿no? Dios hizo, no es cuestión de quién, es como en la iglesia, ¿no? Como hablamos el otro día, no es cuestión de quién tiene más autoridad, es cuestión del lugar donde estás, de la posición donde Dios te puso, ¿no?
En el hogar también es lo mismo, no es cuestión de quién manda, es cuestión de la tarea que cumple cada uno. El hombre es la cabeza del hogar. Y nunca un hogar va a ser exitoso si no cumple con ese lugar. Así que la mujer, ¿qué tiene que hacer? Y eso ahí, reconocer que el hombre es la cabeza del hogar. El otro día, justo ya estábamos hablando, ¿no?, de una película que vi hace mucho, ¿no?, de que era El hombre de dos cabezas, ¿no? Una película de terror de esas grandes, ¿no?, que ahora se matan de risa, ¿no? Pero el asunto es que había un hombre que le trasplantaron la cabeza de otro, y en un momento una cabeza dominaba la mitad del cuerpo y la otra cabeza dominaba la otra mitad del cuerpo. Y uno era malo y el otro era bueno y se peleaban entre ellos, porque eso pasa cuando hay dos cabezas, ¿no? No hay armonía. Vieron que hoy en día se dice, no, tienen que haber consenso, los dos tienen que... En algunas cosas sí tienen que haber, por supuesto, ¿no? Tampoco es ser autoritario, porque la autoridad no es autoritarismo. Pero la cabeza del hogar, según la Biblia, es el hombre, ¿no? Así que, por eso dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿no? No en algunas cosas, sino en todo. Vaya, amén. Como decía, ¿no?, el matrimonio es la unión de dos voluntades. Cuando uno se casa decide someter la vida al cónyuge. El esposo, ¿no?, como decía, somete sus intereses, su dinero, su tiempo a su esposa por amor, ¿no? ¿Sabe que el hombre y la mujer son muy diferentes, ¿no? El hombre necesita respeto, ¿no? La mujer necesita amor, ¿no? Y a veces pasa, ¿no?, la mujer no respeta al hombre y el hombre no le da amor a la mujer, ¿no? Y por eso es un desastre a veces la familia, ¿no? El hombre dice, pero yo me mato trabajando y traigo mi trabajo es traer el dinero a casa y listo, la plata a casa, ¿no? Y no, la Biblia no dice eso, ¿no? La Biblia dice que nosotros tenemos que someter muchas cosas a la mujer, ¿no? Así que, como les decía hoy, ¿no?, en ambos casos hay sumisión. Y dice en el 21, como decía hoy, ¿no?, como al Señor, o sea, respetando a Dios y sujetándonos a Él. O sea, lo que quiere decir acá es que la mujer, la persona que no se sujeta a su marido, no se sujeta a Dios. O sea, sin palabras, ¿no? Una persona, como decía hoy, una persona no puede decir, sí, yo a Dios me sujeto, pero a mi esposo no. Porque ya está de entrada desobedeciendo un mandato de Dios de sujetarse a su esposo. Es una contradicción decir eso, es algo que no tiene sentido. Tenemos que reconocer, la mujer tiene que reconocer quién es la cabeza del hogar. Es feo, ¿no?, eso, porque hoy en día, que es con todo el feminismo que hay, ¿no?, es como que hasta en la iglesia a veces choca, ¿no? A veces, ¿cómo puedo decir eso, hermano? Choca, en serio. Yo estoy seguro que hay muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres que escuchan esto y dicen, eso es algo retrógrado, ¿no? ¿Cómo es que machista, ¿no? Pero Dios puso ese orden, ¿sí? Si nosotros queremos... ¿saben? Yo me acuerdo una vez, vi contaron una historia de un hombre que cuando recién empezaban los automóviles, creo que todos lo deben conocer, la historia, ¿no?, que se le paró el auto y no sabía cómo hacer arrancarlo, hasta que paró uno en un auto y se metió en el motor y lo tocó un poquitito y arrancó. Y el otro dijo, ¿cómo sabe? ¿Cómo hizo para ir? Porque mi nombre es John Ford, era el que había creado el auto, ¿no?, el que hizo el motor. ¿Y quién mejor va a saber cómo funciona un auto que el que lo creó, ¿no? ¿Quién mejor puede saber cómo puede funcionar bien un matrimonio que el que creó el matrimonio, ¿no?, que el que creó la familia? Si Dios creó a la familia y creó el matrimonio, y Él dijo que el hombre es cabeza del hogar, ¿por qué tenemos que...? Por supuesto, ¿no? Después vamos a hablar de la parte que le toca al hombre.
Porque es increíble, no se puede hablar a veces de esto porque enseguida ya no. Hoy estuvimos hablando un ratito y dice, pero hay hombres que... Es verdad que hay hombres que la Biblia no dice que la mujer tiene que soportar el maltrato, ¿no? Porque hay gente que cree que sujetarse es quedarse con un hombre golpeador y eso no estamos hablando de eso, ¿sí? Estamos hablando de reconocer, ¿sí? Si somos los dos cristianos, vamos a suponer que somos los dos cristianos, ¿no? Que mi esposa es cristiana, que yo soy cristiano, el deber de ella es reconocer que yo soy cabeza del hogar. Qué raro que queda, ¿no? ¿No me parece medio... ¿Vieron cómo nos acostumbramos al lenguaje del mundo? Como que es algo que no les choca. Hasta a mí me cuesta, ¿no? Y después cuando mi esposa vea el video... Ahora, ¿qué dice uno? Mi esposo no se merece ser la cabeza del hogar. Y sabe una cosa, no es por merecimiento. El único que se merece que nos sujetemos de verdad es Dios. No es por merecimiento, no es porque... no es así que sáquese de la cabeza, no, mi esposo no se merece. No es por merecimiento, es por una orden de Dios, ¿sí? No es porque la mujer sea menos, es simplemente la economía de Dios, que Dios quiso que sea así. Es más, en la Biblia dice que el que se sujeta es más, ¿no? No dijo Jesús que el que quiere ser más que todos tiene que ser el servidor de todos, que tiene que sujetar a todos. Así que no es que la mujer es menos. Pablo dice, no, en Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, si hay una religión, por decirlo de una forma, que abolió totalmente el machismo, es el cristianismo, ¿sí? En el cristianismo no hay diferencia. En el cielo no es que... Vieron que hay religiones que enseñan que si un hombre es bueno, no vamos a decir cuáles son, ¿no? Pero en el cielo va a tener 7 mujeres, ¿no? Porque trasladan el machismo de acá de la tierra hay un montón de religiones que dicen así, porque son religiones creadas por el hombre, ¿no? Pero la Biblia dice que en el cielo vamos a hacer todo igual y que no va a haber diferencia. Y es más, acá no hay diferencia tampoco. Dios no es que ama más a un hombre que a una mujer. Por eso Pablo aclara bien en Gálatas 3:28, ¿no? Ya no hay judío ni griego, no hay diferencia racial, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ¿no? O sea, no hay diferencia, lo que quiere decir Pablo, ¿no? Así que es simplemente por el orden. ¿Puede andar un auto con 2 volantes? Con 2. ¿Vieron cuando va manejando uno? No sé, yo nunca manejé, ¿no? Pero yo veo a los que... Y cuando maneja al lado de acompañante hay otro que siempre maneja también. Y que no se acostumbra a estar de acompañante. Y dice, ay, haz esto, haz lo que yo... Como que quiere manejar él, ¿no? Y bueno, pero no andaría, ¿no? Imagínense si en la próxima doblo para la izquierda y el otro quiere doblar para la derecha, ¿no? Bueno, así tampoco puede funcionar un matrimonio con 2 direcciones, con 2 volantes. La palabra sujetas, ¿vieron que dice las mujeres estén sujetas? Es la palabra hupotazo. Es una palabra que se usaba en el militar, ¿sí? Una palabra que se usaba en el ejército por los griegos, que quiere decir subordinarse a alguien que está bajo sujeción. O sea, la mujer no tiene que tener miedo de sujetarse a su esposo cristiano, porque su esposo cristiano está sujeto a alguien más grande que él, ¿no? Así que nunca va a hacer algo en contra de Dios. Así, ese es el secreto, ¿no? Primero tenemos que estar sujetos a Dios, ¿no? O sea, uno no tiene que tener miedo de una persona que sabe que está sujeta a Dios, porque esa persona va a querer lo mejor para mí. Ese es el secreto de la autoridad también, ¿no? La Biblia dice que el secreto de la autoridad es también saber sujetarse. ¿Se acuerdan del centurión que Jesús sanó, creo que a un ciego? Le dijo, yo soy, mandá nomás la palabra, porque yo sé lo que es la autoridad. Yo también soy un hombre bajo autoridad. Y como soy hombre bajo autoridad, puedo mandar, ¿no? O sea, eso es lo que quiere decir la palabra hupotazo, ¿no? Que es subordinarse a alguien que está subordinado a otra persona. Así que, mujeres, por eso, yo les vuelvo a repetir, ¿no? Estamos hablando de un ideal, ¿no? Un ideal cristiano, ¿no? De personas, de un matrimonio que busca hacer la voluntad de Dios. Si usted es un buen creyente o se considera un buen creyente y desea que su matrimonio dure y que su familia sea exitosa,
Lea, por ahí no diga, yo a Marco no le voy a hacer caso. Lea si quiere Efesios, ¿no? Y lea las instrucciones, ¿no? Para las instrucciones de Dios, para que pueda hacer su matrimonio exitoso. ¿Sabe que si no hay... Vieron que hoy en día, no sé si las series o las películas acerca de héroes casi nunca se sujetan, ¿vieron? Vieron que, por ejemplo, están en un ejército, está el sargento que es rebelde, ¿no? Y que hace lo que él quiere y no se quiere sujetar a su autoridad. ¿Saben que un verdadero militar nunca haría eso? El militar sabe que el secreto del éxito está en la sujeción. Un ejército nunca puede funcionar si no hay sujeción, si no hay orden, ¿no? Seguro que va a perder. Y el matrimonio seguramente se va a perder en esta batalla que tenemos contra Satanás. Acuérdense, Satanás quiere destruir el matrimonio. Y si no nos sujetamos como según el orden que Dios puso, no vamos a poder vencerlo. El diablo va a destruir nuestro matrimonio. O si no, vamos a hacer como eso que decíamos hoy, ¿no? Yo no me separo porque... Hay muchos que no se separan porque la Biblia prohíbe el divorcio. Pero si la Biblia lo dejaría, ¿no? ¿Qué haríamos, no? Porque la Biblia prohíbe el divorcio, ¿no? Hay muchos que no se separan por los hijos. ¿Vieron que algunos dicen, sí, yo la verdad que si no sería por mis hijos, yo ya me hubiera ido hace rato? Como, ¿no? Pero ese no es el propósito de Dios para la iglesia, para el matrimonio, ¿no? El propósito de Dios para el matrimonio es que seamos felices. Que aprendamos, ¿sí? Por eso, las casadas, si quieren ser felices, miren qué locura, sujétense a sus esposos. ¿Sí? Por eso no... Ahora, ¿cuál es el problema, no? Dice, cuando los esposos no entienden sus papeles, también pierden la batalla contra el diablo, ¿no? Dice, como decía hoy en Santiago 4, 6 y 7, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora el problema también del... Hoy estábamos hablando un poquito de eso también, ¿no? Acerca de la autoridad de la mujer, ¿no? Y saben que hay un problema a veces cuando el hombre no quiere hacerse cargo. ¿Vieron que hay matrimonios que maneja la mujer? Y uno dice que mal esa mujer porque... Ahora, les digo una cosa, antes de seguir, ¿no? Una mujer ocupando el liderazgo en la familia no es normal. Está fuera del plan de Dios. Después, yo vengo los domingos a la iglesia si quieren apedrearme, pero no es el plan de Dios que una mujer dirija a la familia. No, Dios no hizo así. Ahora, ¿qué pasa? Porque a veces el hombre muchas veces le escapa a la responsabilidad, ¿no? ¿Vieron cuando el hombre llega cansado a la casa y la mujer dice, ¿sabés que Pablito se portó mal en la escuela? Ah, bueno, que me venía a arreglarte, ¿no? ¿Sabés que mañana hay reunión de padres? Bueno, anda. Nunca el hombre se hace cargo de esas cosas, ¿no? O sea que esas responsabilidades que tendrían que ser responsabilidades compartidas o responsabilidades del hombre de ser cabeza, el hombre le escapa a esas responsabilidades, ¿no? Le escapa a tomar las decisiones importantes, ¿no? Por comodidad, por cobardía, ¿no? Por no querer renunciar a su tiempo libre. Así que deja todas las decisiones en manos de la mujer y eso no es el orden de Dios, ¿no? Así que el hombre también tiene que saber ocupar el lugar que Dios le dio, de cabeza del hogar, ¿no? Por supuesto siempre temiendo a Dios, por eso la palabra clave es someteos los unos a los otros en el temor de Dios. El hombre que teme a Dios nunca va a usar su autoridad como autoritarismo. Así que bueno, no le tengan miedo, si usted está casada con un hombre consagrado a Dios, no tengan miedo de dejar que él sea la cabeza. Porque ese hombre, si teme a Dios en serio, nunca va a usar la autoridad con autoritarismo, ¿no? Así que, ¿saben qué? Estaba leyendo un poquito, ¿no? Aún en la eternidad existe un orden, ¿sabía? Dice la Biblia en 1 Corintios 13:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo.
Si hay algo que está bueno de Dios es que Dios no tiene problemas en sujetarse. No sé si sabían. La Biblia de acá, por ejemplo, dice que Dios es la cabeza de Cristo. O sea, en la Trinidad hay un orden también. Está Dios el Padre, está el Hijo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo también se sujeta a Jesús. Jesús se sometió al Padre, obedeció al Padre. O sea que, ¿saben por qué? Porque la sujeción no es mala, la caída la hizo mala. ¿No? La carne, somos carnales, somos rebeldes naturalmente y eso nos hace ver la sujeción como algo terrible, como algo malo. Pero la Biblia dice que hasta Dios, miren que si hay alguien que podría mandar es Dios, ¿no? Que manda, pero Él mismo decidió sujetarse, ¿no? Él mismo decide, pero nosotros creemos que es malo, ¿no? Así que nosotros tenemos que saber. Por eso tenemos que ser imitadores de Dios también en esto, ¿no? Así como Dios decidió, como decíamos hoy en Filipenses, ¿no? Él decidió renunciar a todas las cosas, hacerse obediente hasta la muerte. Obediente, ¿no? Qué loco, ¿no? Esa palabra, que Dios sea obediente, ¿no? Si Dios mismo decidió ser obediente, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? No es algo terrible, ¿no? Así que las mujeres, cuando se les diga que tienen que sujetarse al esposo, sepan que Jesús también se sujetó. Y que si nosotros nos sujetamos, estamos imitándolo a Él. Jesús tiene en la eternidad una posición mayor porque se sometió más que cualquier persona, ¿no? Si hay alguien que se sometió en serio es Jesús. Ahora, hay otra pregunta, ¿no? En la iglesia hay muchas personas que se convirtieron ya estando casados. ¿Y qué pasa cuando uno de los cónyuges no es creyente? O cuando uno de los cónyuges no es un buen creyente, ¿no? Porque ahora pasa eso también, ¿no? Pues hay muchos matrimonios que se conocieron en la iglesia, pero uno de los dos se apartó. ¿Qué pasa cuando uno de los dos está apartado, cuando uno de los dos no se convirtió todavía? ¿Qué nos dice la Biblia? Primera de Pedro 3.1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Pedro también estaba en el asunto, ¿no? Así que no solamente es culpa de Pablo, mujeres, sino que también estaba Pedro, ¿no? Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Que habla acá que las mujeres que están casadas con personas no creyentes tienen que sujetarse para con su ejemplo ganar a sus esposos. Hay muchos casos, ¿no? de mujeres, de hombres que se convirtieron por el cambio que hubo en su mujer. Lo mismo pasa al revés también, muchas mujeres que se convirtieron por el cambio que hubo en su esposo. Pero acá estamos hablando de la parte que le toca a la mujer. No se hagan problema porque ya el jueves que viene vamos a hablar de la parte que le toca al hombre, ¿no? Pero acá dice que una mujer puede ganar a su esposo por medio del ejemplo. Así que no es si es cristiano me sujeto y si no es cristiano no me sujeto. La Biblia nos ordena que la mujer se sujete aunque su esposo no sea cristiano, ¿no? 1 Corintios 7, 13 al 16 dice: si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Primero lo primero que hay que aclarar es que no es decisión del creyente irse, ¿sí? El creyente se tiene que quedar, no puede decidir. Acá no sé si el 15 dice: pero si el incrédulo se separa, o sea, si el incrédulo se va, bueno, que se vaya. No dice si el creyente quiere irse, porque hay muchos que dicen: no, acá está dándole permiso al que está casado con un incrédulo a divorciarse. No está hablando de eso, está hablando de que si la persona, por ejemplo, ninguno de los dos eran creyentes, de repente uno de los dos se convierte y uno de los dos
el que no es creyente dice yo me voy porque no te aguanto que vayas a la iglesia, que se vaya, ¿no? Pero es decisión de él. No es que la mujer cristiana dice, yo me voy porque vos no me dejas ir a la iglesia o porque yo, como que sos una mala persona. El creyente no tiene decisión, no puede decidir separarse. ¿Se entiende eso? O sea, de acá, si ustedes leen bien, el que decide irse es el esposo incrédulo. ¿No? Y después dice, no, es una pregunta, ¿no? Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? O sea, ¿quién te dice que por tu buena conducta no lo vas a salvar a tu marido? ¿Quién te dice, o al marido, ¿no? ¿Quién te dice que si por tu buena conducta no vas a salvar a tu mujer? Por eso dice la Biblia que si el tipo consiste, en la persona no cristiana consciente en quedarse, la mujer o el hombre se tiene que quedar para con su ejemplo tratar de ganar a su esposo, a su cónyuge, a su esposo o esposa. O sea, porque uno, como decía, no se pregunta, pero si mi esposo no es creyente, todavía tengo la obligación de sujetarme, sí. Y si mi esposa no es creyente, tengo la obligación de amarla y de respetarla, sí. Porque quizás con el amor que yo le doy, quizás con el cambio que puede ver en mi vida, quizás ella también se convierte. O al revés, ¿no? Si una mujer que está casada con un incrédulo se sujeta a su esposo, quizás el esposo con ese ejemplo se convierte. Ahora, por eso, ¿no? ¿Qué pasa si el esposo le pide algo que esté contrario a la Biblia? Que sea contrario a la Biblia. El secreto está en el versículo 22, en la segunda parte, dice, como al Señor. ¿Sí? Las mujeres tienen que estar sujetas a sus esposos, pero primero están sujetas al Señor. Así que cuando se tiene que elegir entre sujetarse al esposo y sujetarse a Dios, se tiene que elegir sujetarse a Dios. ¿No? Si un esposo no creyente no quiere que la mujer ore o lea la Biblia o haga cosas, la mujer en ese sentido no se debe sujetar al hombre. En ese caso nomás, ¿no? O sea, por eso cuando se tiene que decidir entre una ley y una ley mayor, siempre hay que elegir la ley mayor, y la ley mayor es que obedezcamos a Dios ante todo, ¿sí? Por eso puede pasar, ¿no? Porque muchos pueden decir, pero ¿qué pasa si mi esposo me obliga a hacer algo que está mal en la Biblia, ¿no? En ese caso somos libres de la sujeción, ¿sí? La mujer es libre de la sujeción, pero solamente en ese caso, ¿sí? ¿Amén? Bueno, eso es lo que nos dice la Biblia acerca de la sujeción. Yo le vuelvo a repetir, ¿no? Cuando no es natural que una mujer sea cabeza de un hogar, y cuando hoy hablamos un poquito también de la iglesia, ¿no? Dios estableció órdenes en la iglesia, estableció orden en el hogar y en la familia. Hoy estamos hablando solamente de la familia, ¿no? El orden de la familia es que la cabeza del hogar sea el esposo. Si queremos tener un matrimonio exitoso, mujeres, porque hoy estamos hablando de las mujeres, es medio raro, ¿no? Porque acá somos todos hombres, pero si hay alguna mujer escuchando, el secreto es que se sujete a su esposo y deje que él sea la cabeza. La próxima vez vamos a hablar del secreto, de la parte que le toca al hombre, ¿no? El poder que hay en el amor. Ahora hablamos un poquito del poder que hay en la sujeción. Después Pablo habla un poquito del poder que hay en el amor, ¿no? El amor que el hombre le tiene que tener a la mujer. Y van a ver que las exigencias que Pablo da al hombre son igual o más grandes todavía que las exigencias que Dios le da a la mujer. Porque uno, ¿no? Es como que se nos paran los pelos, ¿no? Cuando a las mujeres, ¿no? Cuando hablan, no, pero empiezan a poner excusas, pero vos no sabes lo que es mi esposo, vos no sabes lo que es, si él no sabe ni decidir, no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro, no sabes lo que es, ¿no? Y se ponen excusas. Seguramente la próxima vez, el martes que viene, los hombres van a empezar a poner excusas, ¿no? Vos no sabés que es mujer, que no me sirve, que no me esto, lo otro. Pero acuérdense, hermano, la palabra clave es el temor del Señor y sujetarnos como al Señor, porque la sujeción primaria es a Dios. Así que si nos sujetamos a Dios, vamos a hacerle caso a Él. Si Él nos ordena sujetarnos, en la sujeción, en la obediencia hay bendición. Así que si
queremos tener matrimonios exitosos, hoy hablamos de lo que le toca a la mujer. Después vamos a hablar de lo que le toca al hombre y después de lo que le toca a los hijos. Así que todo completo. Amén. Dios les bendiga. Oramos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Te pido que nos ayudes a poder ponerla en práctica. Hoy hablamos de algo muy difícil, Dios, que es la sujeción. No solo la sujeción de la mujer, Señor, sino la sujeción de sujetarnos unos a otros, la sujeción en la iglesia, la sujeción en el trabajo, la sujeción que es tan difícil, Señor, porque nos cuesta, Dios, porque fuimos criados en un mundo donde no es muy bien vista la sujeción. Ayudarnos, Señor, a no preocuparnos por lo que el mundo nos quiere enseñar acerca de esto, sino a preocuparnos por lo que tu palabra nos dice, Señor, acerca de esto, y a poder renunciar a nuestra carne y a poder servirte, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.